de la escuela, ¿saben que hasta el día de hoy les hacen repetir a los chicos? ¿Saben que hasta el día de hoy les dictan todo? No todos los profesores, ¿no? Pero en muchos estamentos educativos el maestro llega, dicta o dice algo y empiezan a repetir. ¿A qué obedece? Digamos, ¿cuál sería la teoría que fundamente este accionar educativo? A una posición que considera que el sujeto adquiere el conocimiento de manera más pasiva. Por eso acá tenemos, por ejemplo, dice mi mamá me mima, mi mamá me ama, va, digamos, de alguna forma repitiendo a la maestra, y doña Mafalda, la intrépida, dice: la felicito, señorita, veo que usted tiene una excelente mamá, y ahora por favor enséñanos cosas realmente importantes. Bien, esto un poco es como para matizar el tema y mostrar que lo que trata de rescatar realmente Piaget ya no es un niño que va, digamos, internalizando pasivamente los conocimientos, sino que también va construyendo activamente aquellos nuevos conocimientos que incorpora. Esto también es un pequeño repaso que me va a servir para retomar los temas que siguen de algunos conceptos que vimos la vez pasada. Vimos el concepto de estructura, el concepto de adaptación, el concepto de inteligencia y el concepto de conducta. Cuando vimos el concepto de estructura, hacíamos referencias, y voy a dar como ejemplo una estructura psicológica como ser la inteligencia. La estructura, chicos, no quiero que la aprendan como un concepto vacío y teórico. Los autores, las escuelas, cuando se refieren a estructura, se refieren en estos casos a procesos psicológicos. Cuando la Gestalt hablaba de estructura, hablaba de procesos psicológicos. ¿Y de qué proceso psicológico hablaba principalmente la Gestalt? Percepción. De la percepción. Piaget, cuando habla de estructura, habla también de distintos procesos psicológicos, pero en su desarrollo se refiere específicamente a la inteligencia, ¿sí? O sea que estructuras son, en este caso, procesos psicológicos, y específicamente, cuando Piaget hace referencia al tema, está hablando de la inteligencia. Dice que las estructuras poseen una génesis y se construyen. ¿Esto qué quería decir? De esta manera refutaba el concepto de estructura de la Gestalt, que consideraba la Gestalt que el sujeto nacía con ciertas funciones psicológicas y estas no se modificaban. Piaget pensaba, sostiene, que las estructuras no son inmutables ni dadas de una vez y para siempre, sino que las funciones psicológicas tienen un origen y se van construyendo a lo largo de la vida. Quiere decir que tienen una génesis, que es sinónimo de origen, y van evolucionando, se van construyendo hacia una complejidad creciente. Un ejemplo de esto serían los estadios. El niño nace con una estructura y cuando va creciendo, esa estructura se va complejizando, se va modificando hasta alcanzar el periodo de las operaciones abstractas, que ya vamos a ver un ratito. Cuando el sujeto... Espera un momentito. Cuando el sujeto interviene e interacciona con el medio, el principal fin, según Piaget, que recuerden que tiene una formación biológica, es la adaptación al medio, ¿sí? Entonces, la inteligencia tiene, por lo tanto, un fin adaptativo.
Y la adaptación, según Piaget, es el equilibrio entre el sujeto y el medio, entre la asimilación y la acomodación. Estos conceptos no los voy a repetir porque ya han sido desarrollados en la clase pasada. Bien, esto es como para repasar entonces. Concepto de estructura, adaptación, la inteligencia como la adaptación mental más avanzada y la conducta, que es el objeto de estudio de la teoría psicogenética, que hace referencia a la actividad que el sujeto ejerce para adaptarse, que contiene dos aspectos, el afectivo y la estructura lo cognitivo. Hasta acá yo necesito que me digan si entienden y si no entienden qué es lo que les está haciendo obstáculo. ¿Se entiende todo? Han ido los prácticos, ya todos han ido falta una comisión solamente de la tarde. Pues ya todos han ido a los prácticos y han podido ver. O sea que han tenido prácticos los martes, miércoles y las comisiones del jueves, de la mañana y la siesta. Bien. Bueno. En teoría, estos temas los tienen que ver ya en el práctico. Y los que no han tenido van a ver más concentrados entonces. Bien, pásame, por favor. Por lo tanto, lo que propone Piaget es un modelo de desarrollo del conocimiento que se va sustentando en diferentes tipos de pensamiento, que se suceden gradual y progresivamente como una forma de equilibrio entre las acciones del organismo sobre el medio y las acciones inversas, o sea, del medio sobre el sujeto. Desde esta perspectiva es que se considera que es un enfoque constructivista. ¿Por qué es constructivista? Justamente porque las estructuras se van modificando, se van complejizando en función de las distintas adversidades que el sujeto va enfrentando en su historia personal. Como las estructuras tienen una génesis y son dinámicas, es que se van construyendo. Con todo esto, chicos, quiero hacer como una especie de introducción para que entiendan lo que son los estadios. Los estadios de Piaget es la parte más famosa de Piaget. Cuando por lo general se lo nombra a Piaget, la gente, aunque no haya estudiado psicología, le suena algo de los estadios. Y los estadios es, digamos, parte de lo que Piaget investiga en función a esta pregunta inicial de entender cómo el conocimiento pasa de un estado de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Entonces, esto es muy importante, chicos. La evolución de los estadios, que ya vamos a ver qué es un estadio, la evolución de los estadios se da desde el nacimiento hasta la inteligencia lógico-formal entre los 2 y 13 años. Pero la idea más importante, más allá de las edades, que a veces son relativas, es el concepto que va de la acción a la abstracción, de lo sensorio-motor a lo lógico-abstracto. Se va construyendo la inteligencia desde la menor complejidad y desde lo sensorio-motor hacia la mayor complejidad, que es la abstracción, desde los recursos sensomotores hasta las operaciones lógicas abstractas. Esa es la evolución del conocimiento, la evolución del pensamiento. Por eso es genético y por eso es constructivo. Por eso es dinámico, porque es algo que va moviéndose, es algo que va cambiando. El niño no enfrenta el mundo con los mismos recursos en una u otra edad. Según los recursos cognitivos que tenga el niño, podrá conocer y podrá enfrentar las diferentes complejidades, ¿sí? Entonces, Piaget
para hablar de esta complejidad creciente, para hablar de que la inteligencia se construye, hace referencia a un término que se llama estadios. Los estadios son como etapas, distintas etapas de la inteligencia del niño, y responden a formas de organización e integración de las acciones adaptativas de acuerdo a una estructura. Quiere decir que Piaget no las clasifica arbitrariamente. Él no hace 4 estadios de manera caprichosa, sino que los 4 estadios a los que se refiere Piaget tienen una lógica propia. En cada etapa el niño tiene cierta lógica y ciertos recursos para poder adaptarse al medio. Por eso es que los clasifica en esos rangos de edad. Como les decía, cada estadio posee una estructura, una lógica propia, que es a la vez la responsable de que podamos fenoménicamente observar las conductas que el niño tiene a cada edad. Lo que es importante acá es que, digamos que cuando Piaget habla de los estadios, no le interesa tanto la descripción detallista, exhaustiva de las conductas. Ustedes, por ejemplo, puede ser que hayan escuchado autores como Hessel. Hessel es, digamos, un autor famoso dentro de lo que es la psicología evolutiva. Y Hessel va dando una descripción de cada actividad que el niño realiza según la edad. A cierta edad se puede atar los zapatos, a cierta edad come solo, etc. A Piaget no le interesa tanto esta descripción exhaustiva de comportamientos. Lo que le interesa es qué está en el fondo. ¿Cuáles son esas estructuras de pensamiento? ¿Cuál es esa lógica que da lugar y que posibilita que el niño piense de esa forma o que le dificulta que piense de otra? ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Ya vamos a ver con ejemplos, se lo van a poder imaginar mejor. Ahora entonces vamos a hacer una presentación de los estadios. Esto es un cambio en este año en el programa de la materia. En este momento ya no vamos a ver más algo muy exhaustivo en esta materia. Lo que veamos acá en el teórico es lo que se va a esperar que ustedes desarrollen. ¿Por qué les digo esto? Este año, ¿qué se agrega? Chicos, ayúdenme, ¿qué materia se agregó? Evolutiva. Bueno, ustedes, la CONEAU de alguna forma nos ha pedido una distribución de temas a partir de lo cual evolutiva en este caso va a ser la responsable de que ustedes nos vean de manera mucho más exhaustiva. Por lo tanto, introducción a la psicología lo que va a hacer es dar los conceptos fundamentales y hacer una presentación de los estadios con las principales estructuras, pero ya no de manera tan exhaustiva. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes cuando vayan a la bibliografía van a ver autores que lo detallan con mucha precisión. Por lo tanto, repito, van a llevarse más que nada por este lineamiento que yo les voy a dar ahora en el teórico, ¿sí? Bien. Por lo tanto, acuérdense que la inteligencia es un largo camino que va desde la menor complejidad a la mayor complejidad. Es un camino que va desde lo concreto hacia lo abstracto. Y en ese camino, que empieza desde el nacimiento y culminaría desde los 13 años en adelante, el niño se va despegando de los objetos hasta lograr realizar operaciones abstractas. Esta evolución se clasifica en 4 grandes estadios. El primer estadio, estadio sensomotor o sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los 2 años. El segundo estadio, objetivo simbólico, desde los 2 a los 7 años. A su vez, este segundo estadio, objetivo simbólico, se divide en 2 subestadios que no están puestos acá, que son de 2 a 4 años, el subestadio preconceptual, y de 4
a 7 años el subestadio intuitivo. ¿Cuál es el otro? El primer subestadio es preconceptual. Y el segundo subestadio es el intuitivo. El intuitivo es de 4 a 7 años. El tercer estadio es el llamado lógico concreto o de las operaciones concretas que, si ustedes ven, corresponde a la edad de la primaria, 7 a 12 años. Y por último, el estadio lógico abstracto o estadio de las operaciones formales que se logra de los 12 o 13 en adelante, dice Piaget. Bien, antes de empezar a ver algo de los estadios, quiero hacer una observación. Piaget, ¿qué dice? Porque es posible que ustedes digan, no, porque mi hermanito cuando tenía 3 años ya sabía sumar y restar. ¿Sí? Bueno, lo que dice Piaget es que estas etapas sucesivas de la inteligencia se dan universalmente. O sea, esto es universal. Él habla de un sujeto epistémico, un sujeto que conoce, y esto es universal. Pueden variar las edades, o sea, quiere decir que puede ser aproximativo, pero nadie puede pasar del estadio, digamos, del estadio objetivo simbólico al lógico abstracto. No se van salteando los estadios. Los estadios cumplen esta sucesión de uno tras otro. ¿Se entiende esto, chicos? Las edades son aproximativas y puede haber variaciones en función del niño, en función del entorno y de la estimulación. Pero es tan importante esto que dijo Piaget, que ha determinado, por ejemplo, las currículas de los colegios. Lo que se le enseña a los niños en los diferentes grados tiene, digamos, como referencia lo que el niño puede hacer o lo que el niño puede pensar en función de estos aportes de Piaget. Bien, ¿está claro hasta acá? ¿Sí? Ahora pueden aplicar los conceptos de la clase pasada. En este cuadro está aplicado el concepto de adaptación, de inteligencia, de estructura, de génesis y de construcción. Están aplicados los 5 conceptos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la evolución del conocimiento, o sea, la evolución de la inteligencia. ¿Y la inteligencia qué era para Piaget? El estado de equilibración mental más avanzada, ¿sí? O sea, estamos viendo cómo se pasa de un estado de menor equilibrio a uno de mayor equilibrio. Estamos viendo el concepto de estructura, que es una estructura dinámica, que tiene una génesis, un origen, y que se va complejizando, va cambiando. ¿Y qué más dije? ¿Qué otro concepto tenía que aplicar? Adaptación, bien. Y es adaptativo, porque el niño o las personas van complejizando sus esquemas, perfeccionando y mejorando sus esquemas en la medida que tienen que enfrentar entornos cada vez más complejos. Desde la perspectiva en que a ustedes, a la edad de ustedes, no les sería suficiente con solo sumar y restar. ¿Sí? O sea que también tiene una función adaptativa. Y volviendo al tema de lo que es universal o no, Piaget dice que independientemente de las edades, estas fases las pasan todas las personas, en una u otra edad. Bien. Empecemos, chicos, con el primer estadio. No se quejen porque es la versión hiper abreviada de lo que es, los chicos, pregúntenle a los ayudantes, de libros, chicos, libros escritos solamente el primer estadio. El primer estadio sensomotor, que es el gran estado sensomotor, a su vez se subdivide en un montón de subestadios que acá no lo vamos a ver.
Así que, lo que repito, vamos a hacer una presentación. ¿Cómo empezaba la evolución de la inteligencia? ¿En qué se asentaba la inteligencia? ¿En lo abstracto o en lo concreto? Bien, acá empezamos este largo camino que es la construcción de la inteligencia o la construcción de ese equilibrio mental más avanzado. Con esta primera etapa, que es cuando el niño nace. Cuando el niño nace, los recursos que tiene para adaptarse son el ejercicio de los mecanismos reflejos que le permite conocer el mundo a través justamente del uso y el ejercicio de estos mecanismos reflejos, como son la succión y la prensión. Entonces, esta etapa se la considera muy importante, porque es la etapa en la que el niño tiene su primer acercamiento con el mundo. Y su primer acercamiento con el mundo está posibilitado gracias a las coordinaciones sensomotrices, gracias a las coordinaciones entre sus movimientos, entre lo que toca la mano y lo que se lleva a la boca, ¿sí? Entre lo que puede manipular. Entonces, se caracteriza por un modo particular de conocer el mundo a través de esquemas de acción que involucran los 5 sentidos y los movimientos reflejos. Los niños aprenden a coordinar las actividades sensoriales con la actividad física y motora. O sea, que aprenden y sienten, chupan, perciben, tocan, texturas, en función de lo que exploran, en función de sus movimientos. Por eso Piaget rescata al niño explorador. Piaget mostró a los bebés como activos exploradores de la realidad y como unos incansables constructores de su propia inteligencia en interacción con los objetos del entorno. Las operaciones que se pueden hacer más adelante y las representaciones abstractas que se pueden hacer más adelante se asientan en este primer momento, en esta posibilidad de que el niño explore lo concreto de manera tangible, ¿sí? Bien, o sea, esta es la típica, para los que no tienen, la típica escena de un niño al que se le permite explorar, ¿sí? Entonces, la importancia de esta primera etapa es el ejercicio de los reflejos apoyado en los 5 sentidos y la exploración del mundo a través de la coordinación visomotriz. Cuando empieza a finalizar esta primera etapa, se considera que el niño empieza a adquirir el lenguaje al finalizar esta primera etapa. El niño no conoce la representación simbólica de la mesa. ¿Cómo la conoce la mesa? La toca. El niño toca, el niño explora activamente. Va a llegar un momento en que no va a necesitar tocar la mesa para entender que está la mesa o que hay al lado de la mesa. Porque esa acción ya está mediatizada, ¿por qué? Por la palabra, por el lenguaje. Entonces, cuando empieza a finalizar el primer estadio, empieza como a representar esos objetos concretos a través del lenguaje. Y pasamos a la segunda etapa. El gran estadio objetivo simbólico que abarca todo el estadio desde los 2 a los 7 años. Este gran estadio objetivo simbólico se caracteriza fundamentalmente como logro. El logro de este estadio es la adquisición del lenguaje. Recuerden que no interesan tanto cada conducta que el niño hace. Lo que interesa es qué estructura logra, cuál es el recurso que obtiene para poder enfrentarse y adaptarse al mundo. Entonces, la principal adquisición es la del lenguaje.
aprenden a manipular símbolos. ¿Se puede hacer algo para que no haya ruido? ¿Se puede hacer algo para que no haga así como que se tumba? Ya que sin necesidad de tocar todos los objetos, pueden tener una representación mental de los objetos. Pueden entender que su papá está, aunque no esté presente. Pueden entender diferentes aspectos con el solo hecho de mencionarlos. O sea que pueden representarse, dice Piaget, al objeto en su ausencia, mediatizado por la palabra. En estos dos subestadios me interesan dos características: la irreversibilidad y el egocentrismo. A ver, entonces recuerden, el estadio objetivo simbólico es de los 2 a los 7 años. Tenemos un primer subestadio que se llama preconceptual y un segundo subestadio que se llama intuitivo, ¿sí? El estadio preconceptual, de los 2 a los 4 años. Lo que nos interesa, chicos, es la estructura. ¿Cuál es la estructura mental con la que cuenta el niño para poder conocer y aprender el mundo que lo rodea? La estructura mental con la que puede enfrentar y conocer el mundo que lo rodea tiene que ver con una palabra que se llama, sobre todo, egocentrismo. El niño en esta época es egocéntrico. Y vamos a resignificar la palabra egocéntrico, que por ahí no es la misma que uno menciona cuando critica a alguien. ¿Sí? El concepto de egocéntrico que utiliza Piaget hace referencia a que el niño hace una lectura de la realidad en función de su propia perspectiva, en función a sus propias vivencias. Entonces le va a llamar papá a todas las personas que parezcan papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no logra tener un concepto todavía de las cosas, sino que la interpretación de lo que son las cosas está teñida por su propia experiencia. Si bien el niño adquiere la habilidad de representar mentalmente un objeto que no está presente, que es la aparición del lenguaje, este lenguaje se dice que es preconceptual. Es preconceptual porque todavía no tiene el concepto específico de cada cosa, sino que a las cosas las llama en función de su propia vivencia. Por ejemplo, cuando ve globos en cualquier lado, ¿qué interpreta? Que hay un cumpleaños. Cuando ve una torta, interpreta que hay un cumpleaños. Cuando ve un hombre, interpreta que hay un papá. ¿Se entiende esto, chicos? O sea que la interpretación de la realidad va a estar mediatizada por su propia experiencia. Eso es el egocentrismo. Es la lectura de la realidad en función de sus propias vivencias. Es la imposibilidad de situarse en otro punto de vista que no sea el propio. Entonces, características, el egocentrismo, y por lo tanto también otra característica es el tipo de razonamiento transductivo o razonamiento por transducción. Por ejemplo, ustedes cuando razonan lo hacen de modo deductivo o inductivo. ¿Eso alguno se acuerda? El razonamiento deductivo, ¿se acuerdan del silogismo de Aristóteles, Sócrates era, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Bien, entonces decíamos, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso se llama deducción, de lo general a lo particular. Así razonamos nosotros, aunque no lo tengamos al concepto, o razonamos por inducción, que es de lo particular a lo general. Si vemos algunas, por ejemplo en este momento, vemos algunas hormigas, algunos insectos parecidos a hormigas,
aunque sea, suponemos que en todo este jardín hay hormigas, por el hecho de que hemos visto algo pequeño o una escasa muestra. Pero siempre el razonamiento va del todo a las partes o de las partes al todo. El niño a esta edad razona por transducción. Quiere decir que no tiene ningún rigor lógico. Por ejemplo, puede decir, ante la pregunta de ¿por qué el avión vuela? Puede decir porque está vivo. ¿Y por qué el perro se mueve? Porque tiene ganas. O sea, no hay, digamos, un mismo razonamiento que fundamente premisas similares, ¿sí? Por eso es como que puede dar distintos argumentos en función de su propia experiencia o de sus propias ocurrencias, pero no tiene todavía un rigor lógico, ¿sí? Y las características, uso de preconceptos, que es lo que ya les expliqué, que es el, por ejemplo, llamarles, ¿cómo le llaman a los autos los chiquitos a veces? El tutú, y a todo lo que se mueve le dice tutú. Y aparecen como consecuencia del egocentrismo formas de interpretar la realidad que son animistas y artificialistas. El animismo tiene que ver con dar vida a los objetos. ¿Se acuerdan cómo veíamos la clase pasada cuando se caían los chicos? Dicen que el piso es malo cuando se golpean con la mesa, se enojan con la mesa. Sí. Una escoba podría ser un caballo. Bien. O sea que le dan vida a los objetos inanimados. Y el artificialismo, que consideran que los fenómenos naturales son producidos por el hombre. ¿Sí? O sea que distintos fenómenos, si llueve o hay sequía, etcétera, hay alguna acción humana responsable de todo eso que pasa. A ver, chicos, no me interesa tanto la descripción fenoménica. ¿Se entiende por qué eso está relacionado con el egocentrismo? Porque él no puede despegarse de sus propias experiencias, no puede despegarse de su propia visión de cómo son las cosas. Entonces, interpreta el mundo de la misma forma en que él lo fue viviendo. Por eso, si yo les pregunto cuál es la estructura fundamental de esta etapa, me van a contestar egocentrismo. Y todas las otras cuestiones como transducción, preconceptos, animismo y artificialismo son derivados justamente del egocentrismo, ¿sí? Bien, eso es lo que caracteriza este subestadio. Ahora pasemos al otro subestadio. Así como el otro subestadio se caracterizaba por el egocentrismo, a este estadio se lo caracteriza por la irreversibilidad. ¿Qué quiere decir irreversibilidad? Quiere decir, es una especie de fijeza de pensamiento, en el que no se puede ir del todo a las partes y de las partes al todo, sino que el niño queda capturado por lo que ve. Está centrado en un aspecto de la percepción. Y un niño en la etapa intuitiva responde al experimento que vimos la vez pasada cuando yo les mostraba la diapositiva que separaban las fichas, ¿recuerdan? Un niño que tiene un tipo de pensamiento condicionado por esta estructura, habiendo 10 fichas en línea, unas más concentradas y otras más separadas, es probable que crea que hay más fichas donde ocupan más espacio. ¿Por qué? Porque queda atrapado por lo que ve. No puede seguir al objeto de sus transformaciones, por más que uno lo haga delante de él. Es un tipo de pensamiento que queda
condicionado por lo intuitivo, por lo que ve, sin la posibilidad de hacer una operación. Y también, digamos, en esta etapa, lo característico es el tema de las alturas, ¿sí? Consideran que es más grande la persona porque es más alta. Si tenemos 2 pedazos de plastilina y le mostramos que hay la misma cantidad y un pedazo de plastilina se la deja hecha, digamos, un bollito y la otra se le estira, es probable que crea que hay más plastilina donde ocupa más espacio. Y también tiene una fijeza de pensamiento por la cual considera que para llegar a un lugar solamente se va por el lugar conocido. O sea, les cuesta darse cuenta algunas relaciones, por ejemplo, entre los parientes. Hay niños que a esta edad se les pregunta, Juan tiene 2 hermanos, Pablo y María. ¿Cuántos hermanos tiene María? Y por ahí les cuesta asociar que también tiene 2 hermanos. O sea, les cuesta manejar las relaciones. Y también les cuesta manejar este pensamiento de ida y vuelta. Como pensar que una operación matemática puede ser lograda de diferentes formas, ¿sí? Bien. Entonces sería más o menos los niños que representan esta edad, que son antes de la primaria. Bien. Pasamos entonces a la etapa de la primaria, que es la etapa de las operaciones concretas, que abarca desde los 6, 7 años hasta los 12. Y los logros más importantes son la reversibilidad, la posibilidad de operar, la distancia con los objetos, que es parte, digamos, de este inicio de abstracción, y la limitación es que todavía las operaciones siguen con alguna necesidad de un sustrato material. Ya explico. Entonces, cuando hablamos de reversibilidad, hablamos sobre todo de un pensamiento mucho más móvil, mucho más descentrado, que puede ir entendiendo las transformaciones de un objeto, que puede seguir al objeto en sus transformaciones, es literalmente lo que dice Piaget, que puede entender el resultado de una suma, aunque ésta esté hecha de diferentes maneras. Puede entender que puedo ir a un lugar y puedo volver tomando otros caminos. O sea que empieza a existir mayor plasticidad de pensamiento. Puede operar. Quiere decir que es la etapa en la que al niño ya se le empiezan a enseñar las primeras operaciones de adición, de sustitución. Puede entender las generalizaciones, puede entender las agrupaciones, puede entender el concepto de mamífero. O sea, no necesita mencionar, digamos, a todos los mamíferos, puede entender que diferentes animales, aunque visualmente sean diferentes, pertenecen a una misma categoría, la categorización. Y ustedes saben que Piaget dice que esto es posible siempre y cuando se haya dado exitosamente una buena superación, una buena elaboración de esta primera etapa sensomotora. Dice Piaget que los esquemas de acción van siendo interiorizados, de tal forma que el niño ya no necesita tocarlo, no necesita, digamos, la presencia concreta del objeto, sino que ya empieza sus primeros intentos de despegarse del objeto.
todavía no lo logran. Por eso es que ustedes van a ver que en la primaria la complejidad todavía no es tan grande. Si bien hay chicos que ya han adquirido habilidades abstractas y lógicas formales, recién son exigencias que se incorporan en la secundaria. ¿Por qué? Porque todavía... Pásame por favor la diapositiva. ¿Qué les dice esta imagen? Contar con los dedos. ¿Y nadie cuenta con los dedos ya? Yo sí. Nos pasado lo que Bien, entonces el niño de las operaciones concretas tiene un pensamiento más reversible. El egocentrismo no dije nada. Se supone que todavía es algo egocéntrico, aunque empieza a ceder algo de egocentrismo, pero todavía es egocéntrico, no tanto. Tiene la posibilidad de operar, pero tiene una limitación, que es que todavía tiene cierta sujeción, cierta dependencia de aspectos concretos. Le cuesta volar, por decirlo metafóricamente. Hasta le cuesta la metáfora. A veces a un niño vos le decís, un niño hace poco de 10 años, sí, porque llueve oro. ¿Dónde llueve oro? O sea, ¿qué pasa? Este concepto de la metáfora, del lenguaje figurativo, todavía les cuesta, ¿sí? Bien. Y pasamos, chicos, al último estadio, que se adquiere de los 12, 13 años en adelante, y para mi punto de vista, en adelante, ¿no? En adelante, ¿qué quiere decir? Que no siempre se da a los 13 años, a veces se da mucho con la maduración, con las diferentes experiencias sociales. Y ustedes saben que en este tema, Piaget empieza a hablar de cuestiones como más sociales. El gran logro, que creo que no lo puse, pónganlo, el gran logro de esta etapa es que el niño, ya no decimos niño, ya decimos adolescente, que el adolescente ya deja de ser egocéntrico. Así que no lo puse, pónganlo. El niño cede el egocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a comprender su lugar en el mundo. Y un tema que le da mucha importancia a Piaget es el tema de la cooperación. ¿Qué tendrá que ver que ceda el egocentrismo con la cooperación? Aprende a relacionarse con la sociedad, aprende a darse cuenta que su punto de vista no es el punto de vista, sino que es un punto de vista más posible entre varios. Por lo tanto, obtiene un posicionamiento diferente con respecto a los otros y surge esta cuestión de la cooperación. Comprende que el otro es una persona que también, digamos, tiene aportes y tiene posiciones que son respetables y pueden sumar. Por lo tanto, está relacionado con la capacidad de apreciar muchos puntos de vista, admite suposiciones, o sea que uno puede, supongamos, las diferentes hipótesis, su manera de resolver problemas se hace como mucho más operativa, mucho más práctica, porque ya intenta ante cada problema diferentes ensayos de suposiciones. Por eso dice Piaget que empieza esta condición para el pensamiento científico, que es el pensamiento hipotético-deductivo. Ustedes saben que los grandes científicos han construido sus modelos teóricos sin ninguna prueba visual. Cuando Einstein habló de varias teorías, se han ido comprobando a lo largo del tiempo con instrumentos, pero había